Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Lick. Bien, gracias. ¿Y usted? Bienvenidos. Bienvenidos a este segundo semestre. Sí, como ustedes ya hemos trabajado filosofía del derecho, ¿verdad? A distancia también, así como estamos ahora. Entonces, vamos a continuar así, ¿verdad? Y les voy a poner una presentación solo a manera de guía, ¿verdad? No es que se vaya a trabajar el día de hoy así estrictamente. Vamos a colocarlas. Solo voy a quitar me voy a quitar de la pantalla. Ay, no, ¿esto qué pasó aquí? Vamos a ver qué pasó. Y se estaba viendo, licenciado. Sí se está viendo, pero a mí me salió en una de las ventanas de ustedes, estaba saliendo ahí. No la podía ver. Vamos a ver, ahora sí, ahora sale. No me sale, no sé qué está pasando con mi compu. No la miran ahí ustedes, ¿verdad? Sí, licenciada, ahí se ve. ¿Se ven? Sí, Lick, ahí se mira. Se ve, Lick. Ay, Dios, ¿y dónde? Y en cambio en mi pantalla no aparece. Licenciada, pero ¿es video el que usted nos quiere presentar o es presentación en diapositivas? Es diapositivas. Ah, como no, muy amable, gracias. Sí, la diapositiva sí aparece, clasificación de los órganos del Estado en el derecho internacional. Sí, ahorita me apareció. Es que si no, no puedo, pues puedo dar la clase, pero así un poco como que a ciegas, ¿verdad? Yo necesito tenerla así. Pero tengo un problema con la presentación, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí estamos ya. ¿La ven, verdad? La pueden ver ustedes. El problema son los que van ingresando. Entonces se me oculta en mi pantalla cada vez que tengo que ingresar a alguien. Pero ustedes sí la ven, ¿verdad? Sí, Ligda, la miramos. Sí, Lick, la miramos. Bueno. Miren, vamos a tratar de retomar el tema, ¿verdad? Que teníamos, que trabajamos esos 2 días allá en la facultad con el tema propiamente, ¿verdad? Vamos a ver un poco lo de que es la Comunidad Internacional de Estados, ¿verdad? Y otros puntos, por supuesto. Por ejemplo, dice, el campo de las relaciones internacionales es cada vez más relevante, ¿verdad? En el mundo actual, debido al creciente fenómeno de la globalización, las guerras, los proyectos internacionales, en fin, hay tantas cosas que nos unen como países. Y entonces el hombre, por su condición de ser sociable, no vive pues aislado de sus semejantes en el país que habita, porque necesita de los demás para la satisfacción de sus exigencias de todo orden con otros individuos y territorios. Y es de ahí que las relaciones internacionales surgen históricamente, realmente derivan del carácter sociable del hombre, su naturaleza cosmopolita y también la variedad legislativa. Y esta definición es válida también para derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la estructura y objeto de las relaciones internacionales entre Estados, puede afirmarse que la estructura de la comunidad internacional es horizontal por las relaciones internacionales entre Estados, que se encuentra en una sociedad interestatal, es decir, entre Estados, ¿verdad? Descentralizada, con una relación jurídica formal relacional
y fundamentada en principios de igualdad soberana y de no intervención, ¿verdad? Tenemos que la comunidad jurídica internacional pues se compone de entidades colectivas llamadas estados, comunidades de acción y de voluntad, como dice ahí la Filmina. Hay muchos nombres con los que se le puede identificar. Pues esa es digamos que la estructura horizontal, ¿verdad? Y la estructura vertical pues se forma mediante la cooperación de los estados y la existencia de las organizaciones internacionales creadas por los estados con base en los principios de cooperación pacífica y la organización de que se trate de acuerdo a la costumbre a los tratados internacionales. Entonces se dice que el Estado es una ficción jurídica. Ustedes estudiaron, cuando estudiaron las personas jurídicas en derecho civil o derecho mercantil, se acuerdan de esa parte, ¿verdad? El Estado es una ficción jurídica. Por eso no puede actuar personalmente, sino por medio de sus personeros llamados órganos. Y aquí está, ¿verdad?, la estructura de la comunidad horizontal por las relaciones internacionales entre estados. Pues es una sociedad interestatal descentralizada con una relación jurídica formal fundamentada en principios de igualdad soberana y no intervención. Y pues es vertical por la cooperación de los estados. La cooperación puede ser financiera, tecnológica o de otro tipo, pues. Pero fundamentalmente son esas dos. Ustedes saben que, por ejemplo, Estados Unidos le presta mucha cooperación a Guatemala y a otros países, ¿verdad?, de América Latina, con asesoría en cuestiones de organización policíaca, operaciones de inteligencia y armamento, ¿verdad?, por supuesto. Entonces esa es la cooperación. Y también puede ser de una manera en que se ayude a un país a que se introduzca dentro de cierto grupo de países que pueden ayudarlo, ¿verdad? Por eso dice que es vertical, porque existe la cooperación de los estados. La existencia de las organizaciones internacionales creadas por los estados, con base en los principios de cooperación pacífica de acuerdo a la costumbre y los tratados internacionales. La ONU, pues, es una organización internacional, la OEA también, y tantas organizaciones que tienen en sí, ¿verdad? Por ejemplo, la ONU tiene más de 65. Está el Consejo Económico y Social, está, bueno, una diversidad, está la Corte Internacional de Justicia, los tribunales de arbitraje, hay tantas, está el Consejo de Seguridad, en fin, tantas instituciones. Y voy a dar ingreso a algunos alumnos. Bueno. Entonces, por eso se dice que es horizontal y que es vertical, ¿verdad? Pues la denominación de derecho internacional es estrictamente técnica, como ya lo habíamos visto en clase presencial, porque designa el sistema jurídico cuya función es regular las relaciones entre los estados, pero también con las organizaciones internacionales y como aquellos se componen de individuos. El derecho internacional pues se ocupa de satisfacer las necesidades que de las relaciones internacionales se van dando, ¿verdad? Sino con su propio estado, sí con otros estados. Debido a que estos estados han aceptado por mutuos acuerdos, porque así es como se ingresa al derecho internacional, por los acuerdos, los convenios, en fin. Se han aceptado diversos deberes hacia todos los individuos comprendidos en sus respectivas jurisdicciones. Aún las relaciones entre los individuos y sus respectivos estados han llegado a abrazar pues cuestiones de derecho internacional de un modo más directo. Por ejemplo, lo que habíamos hablado, ¿verdad?
Una forma muy directa de relacionarse es mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas y consulares. Y las consulares pues permiten que los nacionales de un estado puedan continuar su vida en otro país teniendo todos sus datos actualizados en Guatemala, ¿verdad? Y para eso también está el derecho internacional privado. Entonces, pero no obstante, el derecho internacional ha sido y sigue siendo esencialmente para los estados. No hay que perder eso de vista, ¿verdad? La expresión relaciones internacionales tiene un significado menos técnico. Se le emplea con referencia a algo más amplio que el intercambio oficial mantenido por los estados a través de sus oficinas extranjeras o ministerios, o bien departamentos de asuntos o relaciones exteriores. Sí, a veces cuando un estado no puede tener una embajada en un país, pues acude a otros para que solo realicen algunas funciones nada más en nombre de ese estado, que no puede tener embajada, y los otros le prestan la cooperación. Sorensen distingue entre derecho internacional y relaciones internacionales. Y señala que el primero, el derecho internacional, como ya lo habíamos visto, es nada más que derecho que se aplica entre los estados, en los aspectos formales, externos, que la costumbre les ha permitido alcanzar. Y ya les había dicho lo que son relaciones internacionales, ¿verdad? Que tiene un significado menos técnico, que se emplea frecuentemente con referencia a algo más amplio, que es el intercambio oficial mantenido por los estados a través de sus oficinas extranjeras. Y en el contexto del derecho y de la filosofía, pues Max Sorensen afirma que en la estructura interna del Estado la soberanía denota el poder supremo del Estado. Puesto que todos los estados son iguales e igualmente estados, la soberanía no implica la idea de supremacía, ahora ya no, porque hay muchos estados y hay que hacer cierta convivencia con esos estados, sino por el contrario, implica la idea de independencia, y la de un estado presupone la independencia de los demás. Sí, así como Guatemala, pues formalmente digamos que es independiente, también los otros países, ¿verdad? Pero todo esto es formalmente, ¿verdad? En teoría. La soberanía es fundamentalmente un concepto jurídico. Corresponde al imperium del derecho romano. Ustedes vieron derecho romano, en aquel entonces el ius cogens, y comprende el poder supremo para legislar y hacer cumplir la ley. De ahí que se suele hablar de una interdependencia de la comunidad internacional. O sea, cada quien tiene su soberanía, entonces hay una interdependencia de soberanías que tienen que convivir. El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No sé si ya recibieron los materiales, jóvenes, que les envié. ¿Ya los vieron o ni siquiera? Sí, licenciada. Ya, licenciada. Sí, Lic. Va. Les envié las dos convenciones, ¿verdad? De derecho de relaciones internacionales, de relaciones consulares y diplomáticas. Y también les envié, ¿qué otra cosa? Creo que les envié el derecho de los tratados, ese convenio. Así es de que, por favor, véanlos, porque son cosas de las que tienen que estar empapados en el curso, ¿verdad? Y que también vienen en el examen, ¿verdad? Entonces, ese artículo 53 de la Convención de Viena, que es en el derecho de los tratados, define el ius cogens, ¿verdad? O sea, el derecho internacional como el conjunto de normas imperativas de derecho internacional general. Y pues establecidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Y dichas normas no pueden ser derogadas, salvo por otra norma del mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma imperativa del derecho internacional
o del jus cogens es igual, ¿verdad? Es nulo. Y los conceptos de soberanía y de autonomía e independencia política siguen siendo los componentes esenciales del Estado. O sea, esos conceptos de, repito, soberanía y autonomía e independencia política son dos componentes muy importantes, esenciales del Estado, matizados por esa interdependencia mundial. En el contexto mundial han surgido factores que van flexibilizando los conceptos tradicionales y ahora se habla pues de soberanía, no como cuando se hablaba con los reyes, ¿verdad? Cuando existía el feudalismo y habían reyes, las monarquías. Ahora se habla de soberanía compartida e interdependencia. Eso es lo que se ve contemporáneamente. Además, los esquemas de integración regional y subregional que existen, ¿verdad? Precisamente por las fronteras. Entonces, las relaciones internacionales, repito, son aquellas cuestiones de orden interestatal o internacional, objeto de estudio por las diversas ramas del derecho internacional, ¿verdad? Vamos a ver un poco, aquí tienen algunas definiciones. Esto creo que ya lo vimos, ¿sí? Vamos a pasarlas para ponernos al día. Entonces ya vimos estas definiciones también. Vamos a ver algunos antecedentes aquí. Pero antes voy a darle ingreso a los alumnos. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ahí están ingresando. Lo que pasa es que mi máquina está muy cargada de cosas. Entonces ya le cuesta un poco manejar estas cosas. Entonces, tenemos como antecedentes, ¿verdad?, de este derecho internacional y de algunas de sus instituciones, e incluso la justificación de la guerra en estos aspectos que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, la mediación y el arbitraje papal era vinculante para casos de conflictos, ¿verdad? Acuérdense ustedes que los Santos Padres fueron los que inventaron el asilo por primera vez. Porque, pues con el asunto ese de la conquista y todo, que fue tan cruel para los nativos de América Latina, pues si una persona iba huyendo y de repente la iban persiguiendo los soldados, llegaba a una iglesia y se entraba ahí, inmediatamente quedaba protegida, porque el recinto en sí de la iglesia, y más en ese tiempo, era intocable, ¿verdad? Intocable. Entonces, instituciones como estas, como la mediación y el arbitraje papal, como el asilo, la moralización de la guerra, que ustedes ven ahí unos términos en latín, bellum justum, o justicia de la conquista, se llamaba así, que era cuando se impedía la prédica del evangelio a los misioneros convertidos, entonces se justificaba hacer la guerra a una población. Imagínense ustedes, los españoles se crearon esas instituciones que dice que era justo hacerle la guerra a un pueblo que no quería recibir la prédica del evangelio, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la conquista justificaba sus acciones violentas, ¿verdad? Y eso se llamaba bellum justum, o justicia justificada, por decirlo así, justicia de la conquista. Pero también había otro aspecto que se llamaba
la legitimación de las represalias como medio de sanción de acciones injustas, porque cuando alguien sin motivos, al menos sin motivos de los contemplados por la Iglesia, empezaba a hacer la guerra contra otras poblaciones, entonces se le concedía al pueblo ofendido la legitimidad de contestar, o sea, la legitimidad de ejercer las represalias como medio de sanción a las acciones injustas del grupo agresor. Eso también existió desde entonces. Y esas instituciones existen todavía. Por ejemplo, las represalias se admiten como medios no pacíficos, porque así como hay medios pacíficos de solución de conflictos, se admiten como medios no pacíficos, ¿verdad? Por ejemplo, el boicot, las represalias, cosas como esas que las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Había otra cosa, que cuando había guerra, pues, entre los contendientes, no necesariamente que fueran entre los conquistadores y pueblos nativos, sino que entre los mismos europeos que se hacían la guerra entre reinos, pues los padres crearon lo que se llama la tregua de Dios, que era una forma de suspender temporalmente las hostilidades mientras se lograba conciliar o retomar las armas, ¿verdad? También otra institución se llamaba la paz de Dios, ¿verdad? Que era el reconocimiento de la neutralidad de los edificios eclesiásticos y la inviolabilidad de los eclesiásticos propiamente y de los peregrinos. Y por supuesto de los edificios, de las iglesias, de las abadías y todo. Hoy son los diplomáticos y sus sedes, o sea, donde se encuentran sus representaciones en los estados en el exterior. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Fueron los locales ya son los locales diplomáticos. Y también el Use Communication o régimen de navegación vinculada al dominio de los mares. El derecho de las comunicaciones, que eso vino a desembocar o a derivar en lo que se conoce la Convención sobre Derechos del Mar. Modernamente se llama la CONVEMAR, ¿va? Convención sobre Derechos del Mar. Pero eso ya en una última etapa de contemporaneidad, ¿verdad? Y no digo modernidad porque ahora la modernidad se queda más antigua que lo contemporáneo. Lo contemporáneo es lo actual. La modernidad quedó atrás. Entonces, porque fue prehistoria, ¿verdad? O historia primitiva, Edad Media, modernidad y últimamente, pues, contemporaneidad. Así van las cosas. Entonces, pues se crearon conforme a eso normas que rigieran el derecho internacional. Por ejemplo, la costumbre o normas consuetudinarias, siendo esta la fuente principal del derecho internacional, que es el derecho consuetudinario. Hay otras fuentes, pero la más importante es la costumbre. En segundo plano están los tratados internacionales o normas convencionales. En tercero están las resoluciones de los organismos internacionales. También las resoluciones de las cortes jurisdiccionales, que en este caso sería la jurisprudencia, ¿verdad? Y finalmente los principios generales de derecho, ¿verdad? Que esos son los fundamentos que nosotros hemos aprendido en nuestra carrera para saber cuándo una norma está vigente, cuándo no, con respecto a qué otra norma se puede oponer, etcétera, ¿verdad? Es lo que los abogados sabemos.
Entonces, la soberanía, pues es un término que surge en la Edad Media feudal como poder supremo del señor feudal sobre sus súbditos, especialmente papal universal en el ámbito religioso y temporal frente al imperio de las provincias. Ustedes se recuerdan que todas las historias que leemos, incluso películas, ilustraciones, videos y todo eso, pues hubo una época en que el papa era, o el cardenal que era nombrado por el papa, era la persona que dominaba todas las instituciones, incluso al rey. Y era en el tiempo en que se dio lo que se llamó teocracia, ¿va? Teos poder y, perdón, Teos religión y Kratos poder, que fue cuando la iglesia tuvo mucha preponderancia. Pero la iglesia después cae porque pues los tribunales de la Santa Inquisición y un montón de cosas, y fundamentalmente porque la iglesia también se oponía al tráfico de personas, ¿verdad? Al tráfico de esclavos. En aquel entonces era el tráfico de esclavos. Ahora sigue siendo trata de personas, ¿verdad? Que no se termina con eso. Y entonces, pues especialmente la soberanía papal universal en el ámbito religioso y temporal frente al imperio en las provincias, por sobre todas las provincias que en ese tiempo de la Edad Media no habían, digamos, fronteras y límites muy claros como los existen ahora, ¿verdad? Y actualmente es el poder supremo del pueblo, la soberanía es el poder supremo del pueblo dentro del Estado para legislar y hacer cumplir las leyes. Formalmente, pues, porque ahora en este gobierno no respetan al pueblo y no quieren aceptar la decisión del pueblo de un gobierno que no sea corrupto, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde se quedó el poder supremo del pueblo, verdad? Dentro del Estado. Y todos los estados son iguales e igualmente estados soberanos, ¿verdad? La soberanía hacia el exterior es independencia, que a su vez también presupone la independencia de los demás estados. ¿Y eso por qué? ¿En qué se basa la independencia de todos los demás estados? Por el principio de igualdad en derecho internacional. Está en el artículo 2, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Es un concepto jurídico y corresponde al Ius Imperium, ya habíamos dicho eso. Entonces ahí tienen ustedes las definiciones de lo que son los conceptos de soberanía, autonomía e independencia. Ustedes pueden ver ahí los conceptos de soberanía, autonomía e independencia política, que siguen siendo los componentes esenciales del Estado, matizados por la interdependencia mundial. Así como Guatemala tiene su soberanía y su independencia, también la tienen los otros países, ¿verdad? Y ninguna soberanía se puede imponer a la otra. Aunque se han flexibilizado un poco los conceptos tradicionales, ¿verdad? De suerte que ahora se habla de soberanía compartida e interdependencia. Aunado a los modernos conceptos de cooperación internacional, que es lo que más se utiliza en los esquemas de integración regional o subregional. Según el artículo 53, que ya les había mencionado, de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Ala, ¿por qué tantos alumnos tengo ahorita? ¿No será que de otras secciones se están ingresando también? Vamos a ver. ¿Cuántos son ustedes en la sección A? Creo que son como 144 por ahí. No son tantos ahora. Y no tenemos el dato, licenciado. No tienen el dato. Sí, no, es normal. Bueno, entonces, ya sabemos pues que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior del país y afirmar su personalidad y responsabilidad en el exterior.
estamos hablando formalmente, ¿verdad? Porque el estudio académico es así. El Estado, precisamente porque otra cosa de la realidad. El Estado es la figura máxima del derecho internacional legalmente constituido, que se rige por su Carta Fundamental, su Carta Magna, su Constitución o su Constitución Política, como se llama. Y entonces aquí tenemos cuál es la base jurídica para que Guatemala se instale dentro del Concierto de las Naciones, ¿verdad? En Guatemala, pues el fundamento se encuentra en los preceptos contenidos en la Constitución, no solo estos, ¿verdad? Hay otros. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver, en el artículo 1 de la Constitución, que es la protección de la persona y realización del bien común, ¿verdad? El 2, que habla de las garantías de los derechos individuales. El 46, que habla sobre la preeminencia del derecho internacional. Y se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿verdad? Esto no quiere decir que sean superiores, sino lo que pasa es de que a la hora de que un juez quiera resolver pues una situación en la que las partes están equiparadas, ¿verdad? O no lo estén, hay una parte más débil que la otra, pues tiene que atender a la preeminencia de los derechos humanos, ¿verdad? Porque realmente, digamos, los derechos humanos también son parte de nuestro derecho ordinario, porque cuando vienen las convenciones, las firma el presidente, las acepta, pero ¿quién las ratifica? Las ratifica el Congreso. ¿Y el Congreso por qué medio? ¿Por qué ley las ratifica? Pues las ratifica por medio de un decreto. Y al ser ratificadas como decreto, por decreto, entonces ya pasan a formar parte de nuestro derecho ordinario, ¿verdad? Ahí no hay ningún secreto. Entonces, pues está el artículo 1, el 2 de los derechos individuales, el artículo 46 que habíamos mencionado, la preeminencia del derecho internacional, y el artículo 140, que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. También está el artículo 141, que habla de la soberanía que radica en el pueblo, que la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos está prohibida. Había que recordarlo constantemente, ¿verdad? También el artículo 149, que es el título 3, capítulo 3, que habla de las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos. Fíjense eso que dice ahí, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Ese es el artículo 149. Creo que por aquí los tengo más desagregados, joven. Ahí pueden ustedes leer la esencia de esos artículos. Mientras tanto voy a darle ingreso a algunos alumnos. Siempre me queda uno. Entonces, ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Ya lo leyeron.
Así cambio la filmina. Bueno, como no me contestan. Ya, Ligda, ya la vemos. Ya, Lick. Ay, gracias. Ahí es el artículo 50. Es decir, el artículo 149 lo que dice es que Guatemala normará sus relaciones con otros estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, respeto y defensa de los derechos humanos y fortalecimiento de procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre estados. O sea, eso es muy importante, ¿verdad? El artículo 150 nos instala dentro de la comunidad centroamericana propiamente. Cuando dice Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica en forma parcial o total la Unión Política y Económica de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, las autoridades están obligadas a fortalecer la integración centroamericana sobre bases de equidad, y aquí tenemos el 151, ¿no? Estos son los artículos más importantes. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y formular conjuntamente políticas tendentes al progreso de las naciones respectivas. Creo que estos artículos ya los habían leído ustedes en el curso anterior, ¿verdad? Espero que quienes fueron sus profesores les hayan mostrado la base legal del derecho internacional. Sí, licenciada, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, antes de trabajar en esto de la clasificación de los órganos, les voy a hablar de otros artículos de la Constitución también. Es el artículo 171, que son otras atribuciones del Congreso, que le corresponde decretar, reformar y derogar leyes, pero también declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios y cualquier otro arreglo internacional cuando, en primer lugar, afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. Dos, que afecten el dominio de la nación, establezcan la Unión Económica y Política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro del ordenamiento jurídico. Bueno, ahí lo pueden leer ustedes, ¿verdad? No hay problema, ustedes tienen su Constitución. Pero es esa parte del organismo legislativo en que le corresponde. Fundamentalmente es el inciso F del artículo 171. Y también tenemos el artículo 183 en la sección primera, que habla del presidente de la República. Él dice, las funciones del presidente de la República son someter es decir, en esta materia, ¿verdad? Porque tiene otras muchas funciones, es el inciso K, concretamente. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional. Pues sí, ¿verdad? Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional. Hay algunos que se van al Congreso, hay otros que no. Fundamentalmente no se van aquellos que no requieren una erogación económica del Estado, ¿verdad? O que no sean para declarar la guerra también. Esos no. A veces hay, digamos, convenios muy pequeños realmente,
que hay donaciones, por ejemplo, ¿verdad? Pequeñas donaciones para niños en las edades esas de materno infantil, ¿verdad? Que ofrecen leche o algunos implementos para recién nacidos, ¿verdad? O para las mamás. Entonces esas cosas generalmente las aprueba y las ratifica el presidente, ¿verdad? No son cosas de gran calado, por decirlo así. Y también pues el presidente tiene que mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar y ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución, recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los cónsules. ¿Saben ustedes qué es el exequatur, verdad? Si no lo saben, pues No, Lic. es un nombramiento que se hace a los cónsules. Más bien es como, digamos, si un cónsul va a ir a un país por primera vez o segunda vez, envían primero, digamos que el currículum del cónsul a las autoridades internacionales de ese país. Y eso se llama el exequatur. Si ese país a donde va, o sea, el país receptor, extiende el exequatur, entonces el cónsul puede ir a trabajar a ese lugar. Pero eso lo vamos a ver despuesito. Y forman parte de los principios y reglas y prácticas internacionales, la costumbre y los tratados internacionales, ¿verdad? Naciones Unidas sigue la escuela moderna y considera que el fundamento legal del derecho internacional radica precisamente en los instrumentos internacionales, tratados, convenios, declaraciones, etcétera, ¿verdad? Incluso en la jurisprudencia internacional. Entre los objetivos del derecho internacional está definir las responsabilidades legales de los estados respecto a su forma de proceder con otros países y al trato que brindan a las personas dentro de las fronteras estatales. Por eso es que hay política de migración también. Su dominio engloba un ámbito muy amplio de temas en interés internacional, ¿verdad? Y tal como los derechos humanos, los programas de desarme, los delitos internacionales, los refugiados, la inmigración, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la forma de actuar en la guerra, entre otros. También regula patrimonio mundial, como es el medio ambiente y el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio exterior, las comunicaciones mundiales y el comercio mundial, ¿verdad? Todo eso pues lo hace también dentro del campo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas. En el sistema interamericano históricamente pues el derecho internacional se ha desarrollado, ¿verdad? Los antecedentes del derecho y su organización. Esos antecedentes como sistema interamericano de derecho internacional se inició o se concibió desde que existía Simón Bolívar, ¿verdad? Porque él quería crear la gran República Bolivariana. Y en aquel entonces creo que esa gran República Bolivariana incluía Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿y qué otro? Perú creo que también. No, querían instalarla en Perú, pero los peruanos ya no les dieron tiempo, ya no lo permitieron. Y esa guerra desgastó a Simón Bolívar, porque ya había conquistado los demás territorios, y era denominada la Gran Colombia, que era integrada por todos esos países, ¿verdad? Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, que estaba por integrarse. Y seguramente si hubiera vivido más tiempo, Simón Bolívar hubiera conseguido extender eso a más países, ¿verdad? Entonces ese sueño siempre ha estado por ahí vigente. Entonces,
Hay otros antecedentes también, ¿verdad? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789. Pero antes ya se había tenido un antecedente, que es el de la Constitución de Virginia, denominada así porque ahí se hizo y se proclamó que era la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Creo que fueron 10 años antes, 1779, algo así. Y esta inspiró la de Francia. Y en Francia, pues es la base filosófica de la Revolución Francesa, que establece derechos de la persona y derechos colectivos universales. Y todo esto, pues, ustedes pueden ver que es derecho natural, ¿verdad? Y esta declaración es de carácter universal, cuyos preceptos nutrieron la declaración de la Carta de Naciones Unidas y las constituciones o Carta Fundamental de los países que surgieron posteriormente, especialmente en los que se refiere a instituciones como la persona, los derechos personales, la libertad, la libre expresión, el derecho de propiedad, la obligación de contribuir al Estado y otros. Los impuestos, ¿verdad? Porque el Estado no vive por sí solo. Entonces, las conferencias internacionales, por ejemplo, que se dan cada 5 años, han sido un instrumento muy importante, y esas las hace la Organización de Estados Americanos. Y abordan temas muy importantes, por ejemplo, la creación del Código de Derecho Internacional Privado se dio en 1928 en una de esas conferencias internacionales, que son como cumbres, ¿verdad? Y han contribuido con sus aportaciones a la creación de 2 importantes instituciones jurídicas que tuvieron incorporados los textos constitucionales de los estados. En la 6ª Conferencia Internacional Americana en 1928 se promulga el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante. También en la 9ª Conferencia Internacional Americana, que reunió 21 estados en Bogotá, Colombia, en 1948, fue muy importante. Es lo que le llaman el Pacto de Bogotá, que adoptó la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, que todavía no se llamaba así, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que ahí, un poco ahí, no, pero no, ahí no había surgido todavía la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso surgió después en San José. Y en la misma conferencia se aprobó el Convenio Económico de Bogotá, pero no prosperó, nunca entró en vigencia. Ahora, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en su preámbulo destaca que los derechos esenciales del hombre son personales y no dependen de la nacionalidad, sino tienen como fundamento los atributos de la persona humana, que debe fortalecerse internacionalmente, y consta de 2 capítulos. El primero de 28 artículos relacionados con los derechos, iniciando con el derecho a la vida y a la libertad, y el segundo capítulo que contempla todo lo que son los deberes, ¿verdad? En su primer capítulo se refiere a los derechos individuales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la integridad de la persona, a la igualdad ante la ley. Díganme ustedes si no todo eso es derecho natural. A la reputación personal, a la vida privada y familiar, al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, al derecho de propiedad, al derecho de petición, a la protección contra la detención arbitraria, derecho a proceso regular y el principio de inocencia. Por supuesto, ahí nacieron todas esas garantías, que después fueron recogidas en nuestra Constitución, por ejemplo, y en todas las constituciones del mundo, que tenemos los 127 artículos, que es la parte dogmática de nuestra Constitución, pero surgieron en esa Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, ¿verdad? Y le siguen los derechos colectivos o de carácter social, como el derecho a la familia, a la maternidad, a la infancia, a la residencia y tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, al derecho de preservación de la salud y al bienestar
y al bienestar, a la educación, a los beneficios de cultura, al trabajo y una justa retribución, al descanso y a su aprovechamiento, también a la seguridad social, al derecho de justicia, a una nacionalidad, un nombre, a los derechos políticos como el derecho de sufragio y de participación en el gobierno, derecho de reunión, de asociación y de asilo. Podemos decir que esas son las garantías primarias, porque ya después en las cumbres, en las reuniones de la OEA, pues se fueron creando otras garantías. Por ejemplo, el derecho a llevar el apellido del esposo, o el de la mujer a llevar el apellido del marido, o el derecho de los hijos al reconocimiento, ¿verdad? Y después ya vinieron los medios para probar la paternidad, ¿verdad? Y se van actualizando las leyes. Y reconoce que los derechos políticos también, ¿cuáles son esos? El derecho de sufragio y de participación en el gobierno, el derecho de reunión, el de asociación, de asilo, y por supuesto el derecho a elegir ser electo, ¿verdad? Y reconoce que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás. Los deberes ante la sociedad para con los hijos y los padres, los deberes de instrucción, deber de sufragio y de obediencia a la ley, de servir a la comunidad y a la nación, de asistencia y seguridad sociales y de pagar impuestos, deber del trabajo, de abstenerse de actividades políticas en el extranjero. Esto último es parte importante de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, y atañe más a ellos, ¿verdad? Que no deben hacer actividades políticas en el extranjero. Que la función política de los embajadores es así, es política, es otra cosa, pero distinto es hacer política partidaria o partidista en el extranjero. Eso está prohibido. Y desde el punto de vista de la filosofía del derecho, esta declaración contiene derecho natural que se traslada al derecho positivo por medio de la inclusión de sus preceptos dentro del articulado del ordenamiento legal interno de cada país. Era lo que les había dicho, ¿verdad? Es decir, ha sido el fundamento de la Carta Fundamental o de las constituciones en cada país. Por ejemplo, en el ordenamiento legal guatemalteco se inserta en la parte primera de nuestra Constitución. Ya les expliqué, ¿verdad? Hasta el artículo 127. Y aunque dicha declaración se convocó y organizó a nivel regional en el continente americano, realmente la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre se universalizó en toda la comunidad internacional, ¿verdad? Todo el mundo entró a ese cambio. Y Guatemala, como Estado soberano, se inserta en el contexto internacional por medio de los preceptos constitucionales de derecho interno. O sea, los tomó el derecho natural, los incorporó a su derecho interno. Especialmente los contemplados en el título 3, acerca del Estado. Capítulo 3, específicamente en el artículo 149, que se refiere a las relaciones internacionales y que preceptúa que además se rige por medio de convenciones y declaraciones internacionales. O sea, ese es el fundamento jurídico prácticamente de nuestro, ¿verdad? En cuanto a la política exterior, bueno, ya habíamos visto esta clasificación en el pizarrón aquella vez, ¿verdad? La clasificación de los órganos del Estado en el derecho internacional, que serían los órganos centrales, se llaman así los acepta el derecho internacional, que son los jefes de Estado, ya sean príncipes, califas, dictadores, reyes, como sea el régimen interno de cada Estado, pero se buscó una categoría que los abarcara a todos. Y esta categoría es los jefes de Estado, ya sean presidentes como el nuestro, ¿verdad? También. Y los ministros de Relaciones Exteriores. Y no obstante que ocupan un escaño cada uno en Naciones Unidas, a la hora de votar solo tienen un voto por país, ¿verdad? Por cada Estado. No quiere decir que si van los dos puedan
votar, dar 2 votos, no, solo uno por cada estado. Y los agentes diplomáticos, embajadores y agentes consulares, que son órganos descentralizados. Se les llama descentralizados porque están fuera del país, ¿verdad? Por eso. En cuanto a las relaciones internacionales, pues la política exterior es muy ilustrativa sobre nuestras relaciones, porque las relaciones internacionales son aquellas cuestiones de orden interestatal o internacional objeto de estudio por las diferentes ramas del derecho internacional. Habría que ver, yo no he visto si en este gobierno ya se actualizaron la política exterior, porque teníamos una de 1966, creo yo, no sé, voy a revisar la página. Es que no hay tiempo para nada, ¿verdad, jóvenes? Todo es tan rápido. Y ahorita empezamos el semestre, pero luego ya vamos a estar en las finales. Entonces, la base jurídica de las relaciones con los Estados miembros entre la institución internacional y sus Estados miembros radica en el instrumento constitutivo, ¿verdad? Es decir, la Constitución, la Carta Fundamental o como se le llame, mediante sus órganos principales para tomar decisiones que imponen obligaciones a los Estados miembros o que les confieren ciertos derechos, ¿verdad? Y en Guatemala, pues, como les había explicado, el fundamento es todo ese que les he leído. Yo creo que aquí lo dejamos. Miren, jóvenes, para estas primeras partes estoy utilizando y quiero mostrarles el libro del doctor. Vamos a dejar de compartir el libro del doctor Carlos Larios, ¿verdad? Ese ya lo conocen ustedes. Sí, licenciada, el que usamos para internacional. Ay, sí, alguien que hable, por favor, que no me conteste. Sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Mira, ese es. Muy bien, solo que nosotros los vamos a utilizar de la página, que les había dicho. 228 creo que es, o la quinta parte. Que es, sexta parte, dice aquí. Solo que mi libro es original, pero como lo he usado tanto. Y es que en realidad es tan importante el libro, ¿verdad? Que no hay cómo cambiar eso porque las cosas siguen igual en los tratados internacionales, que es lo que explica aquí el doctor. Miren, es la quinta parte, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Relaciones entre Estados. Esa quinta parte es de donde nosotros arrancamos el curso para adelante, ¿verdad? Y en cuanto a los trabajos, no se pierdan, hay que seguir organizándose ya. Espero que prontamente me entreguen el listado, ¿verdad? Y preferentemente que sea de calidad y así podemos hacer el calendario de presentaciones. Si no, no nos va a dar tiempo y no van a tener sus puntos para ganar, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces lo dejamos ahí. Licenciada, disculpe una pregunta. Sí. Así como las diapositivas que nos presentó el día de hoy, ¿nos las va a compartir? No, fíjese que esas son mis cápsulas. Bueno. Y esas se las estaría yo imponiendo como parte del texto, pero no. Miren, ya les envié el material. Por favor, chequen en su tablón. Gracias, licenciada. ¿Verdad? Porque a lo mejor de las clases vamos viendo eso. Va, jóvenes, hasta mañana. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Sí, a partir de la 2:28. Buenas noches, joven.